Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 4 de mayo de 2026, en cuya primera parte vamos a tener oportunidad de escuchar, que aún no lo habíamos hecho en este tiempo de Pascua en el que todavía estamos, la homilía del Domingo de Resurrección pronunciada en la Catedral de Pamplona por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló. Luego vendrán las jotas de Elena Leache y para terminar, nuestro experto en tradiciones, costumbres e historia de Navarra, Fernando Ugalde, acompañado hoy de nuestro amigo y compañero Javier de Abajo, nos hablará del Día de la Almadía que este año 2026 se ha celebrado el pasado sábado 2 de mayo. No se lo pierdan, empezamos. Estamos en tiempo de Pascua y todavía no habíamos tenido en este programa la oportunidad de escuchar la homilía por el Domingo de Resurrección de nuestro arzobispo, del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló. Lo hacemos ahora, seguidamente. Queridos sacerdotes, hermanas y hermanos todos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el anuncio que llena hoy la Iglesia, que resuena en esta catedral y que transforma también nuestro corazón. Algo distinto tenemos dentro. Las tradiciones del sepulcro vacío y las apariciones son las dos formas más antiguas y visibles de expresar la fe en Jesucristo. Es decir, en el Evangelio hemos escuchado la forma del sepulcro vacío. Allí no había nadie. Y aunque el Sanedrín en su momento trató de confundir a la gente diciendo que habían robado el cuerpo de Jesús mientras los soldados dormían, la realidad fue otra. El escenario del sepulcro vacío, las vendas por el suelo y el sudario recogido demuestran que allí no robó nadie. Estaba todo demasiado ordenado para haber robado. Por eso es la confirmación más oficial cuando Jesús se aparece a las mujeres, como escuchamos ayer en el Evangelio. Las lecturas que hemos proclamado nos conducen al centro de nuestra fe. La primera lectura hemos escuchado cómo Pedro dice con valentía: nosotros somos testigos de lo que hizo y que Dios lo resucitó al tercer día. Y en el Evangelio de Juan hemos visto un sepulcro vacío y algo nuevo está brotando. Y San Pablo nos ha invitado a buscar los bienes de arriba, porque no nos engañemos, los bienes de aquí abajo se quedan aquí abajo. Los bienes de arriba son los que configuran nuestra persona aquí y nos llevan arriba. Creer en la resurrección es personal. No todos vemos y reaccionamos
igual que María Magdalena o la otra María, que creyeron cuando vieron a Jesús. Su vida se transformó. Después acudieron al sepulcro Pedro y Juan. El primero, el más joven Juan, entra al sepulcro y es Pedro quien entra primero. Dice, vio y sale. Y entra Juan, vio, dice, y creyó. De Pedro lo dice más tarde. ¿Por qué? Porque para creer hay que estar en la comunidad. Hay que vivir también una vida de fe. Pedro se aleja de la cruz. Pedro niega a Jesús. Su vida estaba muy distante, su vida estaba fría. Era difícil creer en ese momento. En cambio, Juan, que estuvo al pie de la cruz, que no abandonó, cree enseguida, cree nada más ver el sepulcro. Por eso a veces cuando hay gente que dice, creo en Dios pero no en la Iglesia, eso es superficialismo. Dice, si uno para creer o no creer tiene que estar dentro, tiene que conocer. Por eso es imposible creer en Dios a quien no ves y no creer en la Iglesia a quien ves. Es lo mismo que le pasó a Pedro. Se aleja de la comunidad, se aleja de Jesús, renuncia, abandona en la cruz, le niega por 3 veces y es muy difícil que crea. Es cuando Pedro vuelve nuevamente al grupo, a la comunidad, cuando empieza a creer. Y en la primera lectura de los Hechos hay algo que la resurrección nos compromete. Pedro dice, nosotros somos testigos. La resurrección no es algo que celebramos, sino es algo que nos comprometemos a testimoniar. Pedro no dice, como dice gente, hemos oído hablar, nos han contado. La resurrección es experiencia, la resurrección es vida. Por eso el mundo necesita hoy testigos de la resurrección, como estuvimos anoche acompañando a 34 adultos que se acercaban a la Iglesia por primera vez, recibiendo el bautismo, la confirmación y la comunión. Necesitamos testigos de vida, testigos de que el amor es más fuerte que la muerte. En una sociedad herida por la guerra, por el abuso de poder, por la polarización política, por la discriminación, por la injusticia, por un modelo, hay gente que quiere un modelo de sociedad sin Dios. La resurrección, en cambio, nos trae una nueva vida, nos trae esperanza de que otro mundo es posible. Si anuncio que Jesús vive, también podemos anunciar que viene a traernos un tiempo nuevo. Preguntémonos, los que estamos esta mañana aquí, con sinceridad, ¿soy testigo de la resurrección o solo espectador? ¿Mi vida habla de la resurrección o permanece encerrada en la rutina o en el miedo? Y cuidado, ser testigos no significa ser perfectos, sino haber experimentado que Dios, que Jesús resucitado me ha tocado la vida, me ha cambiado, ha dejado huella en mi vida. El Papa Francisco nos decía, cada cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Y en el Evangelio de hoy, en el de la vigilia ayer, las mujeres empiezan el relato en las 2 veces. Tienen y toman la iniciativa. Las primeras en llegar al sepulcro son mujeres. María Magdalena ocupa en los 2 relatos un lugar central. Es ella quien descubre la tumba vacía y quien es la primera que lo anuncia. En ellas la mujer cobra y demanda mayor protagonismo en la Iglesia.
y así debemos dárselo. Están llamadas a asumir protagonismo y responsabilidad en la Iglesia también que camina en Navarra. Aunque el testimonio en aquella época, el testimonio de la mujer no tenía mucho crédito, Dios las elige para que fuesen ellas las que anuncien, las primeras que anuncian la resurrección. Es un signo muy claro de actuar de Dios. Él no sigue esquemas. Él eleva lo que a veces el mundo rechaza. Por eso pone a la mujer en el centro y repito, la mujer está llamada a seguir asumiendo responsabilidades en nuestra Iglesia. Aquí aparece la mujer como la fiel, como la perseverante, en la cruz. Van al sepulcro a decentarlo, a arreglarlo y se encuentran que Jesús no está. La mujer fiel en el sepulcro, en la cruz, cuando todo el mundo falla, allí están ellas. Por eso son las que reciben la luz. Hoy la Iglesia nos anuncia, pues, la noticia más grande, y con él la vida vence la muerte y un mundo que necesita justicia, solidaridad e igualdad es posible. Hermanas y hermanos, seamos testigos valientes de la verdad. He visto cómo en la procesión mucha gente miraba al resucitado. Que seamos capaces no solo de mirar, también de hablar. Que seamos valientes no solo para mirar, sino también para testimoniar la resurrección de Jesús. Aunque no estemos arropados por tanta gente que estábamos contemplando en la procesión al resucitado. Aprendamos de las mujeres del Evangelio a buscar fidelidad y amor a este que ha resucitado y dejemos que la resurrección ilumine nuestra vida y nuestro compromiso, especialmente con los más pobres. Que así sea. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
Elena LH, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenidas, ya ha venido mayo, qué alegría. Ya ha venido mayo, dice, buenas noches, ya Buenas. dice una Jota, ya ha venido mayo regando ya ha llegado mayo, bienvenido sea, regando cañadas, casando doncellas. Qué bueno. Que Son Jotas de ronda. la Jota y la poesía La nos fiesta de acompaña, los mayos, y estamos ya a 3-4 de mayo, y esta Jota que hemos escuchado tan bonita, como Flor de Mayo, en el recuerdo de la romería Aujue, el pasado día 26 de abril, la primera misa marcada por la fe, la historia y la solidaridad. El arzobispo don Florencio Rosselló y el párroco de Ujue se sintieron arropados por los romeros y animaron a seguir proclamando la fe en los pueblos. Así leíamos en Diario de Navarra. La Virgen nos hace perder ese complejo y podemos decir que vamos a un pueblo con nuestras cruces, nuestras túnicas, nuestros cantos y nuestras oraciones. Una fiesta preciosa, la de la romería Aujue. Y por eso luego escucharemos otra de las jotas. Y vamos a dedicar esta jota primeramente a las hermanas Fraile, Ana y Conchita, que son de Grábalos, La Rioja y de Ariza, y también nos escuchan desde Pamplona. A la familia Goñi Peruchena de Erice de Iza y a Clara Goñi de Pamplona, que nos escuchan siempre con mucha ilusión. Y bueno, hay que recordar también que la fiesta de la Casa de Castilla-León y en Aragón, ya sabes que es San Jorge, pero en la Casa de Castilla León hicieron la fiesta de los comuneros de Villalba, y tuvieron una fiesta muy bonita el día 18 de abril en la plaza de Santana de Pamplona. Pues hubo bolos leoneses, burgaleses, rana, tanguilla, chapas, y luego también tuvieron un aperitivo que estaba, por cierto, muy rico, porque estuvimos por allí paseando y nos encontramos con ellos. Y allí estuvimos tomando un poco de vino y un poco de morcilla de Burgos. Qué bien sirve todo para la cuchipanda. Estupendamente. Parecía que estábamos de romería. Porque esta jota que vamos a escuchar, Miguel Ángel, está grabada en la romería Aujue, que me la enviaron el día pasado. Son los hermanos Sota, Cristina, Elena e Iván, cantando después de la fiesta, después de la misa, en una alegre sobremesa, y no tienen acompañamiento instrumental, sino cantaron así a capela, como se suele decir, sin desafinar, cogiendo bien el tono. Muy y bien. Es una jota bien bonita, lágrimas en mi pañuelo. Lágrimas en mi pañuelo a capela. Que las engarce un platero, yo las llevaría a Pamplona, que las engarce un platero, y fenomenal. Y así que, si te parece, pues la vamos a escuchar, ¿sí? Venga. Ánimo. Lágrimas en mi pañuelo, échame, niña bonita, échame, niña bonita. Lágrimas en mi pañuelo, que las llen, vaya Pamplona, que las llen, vaya Pamplona. Hace un platero que la hacen, hace un platero que la hacen, hace un platero échame, niña bonita. Lágrimas en mi pañuelo, qué bonita es esta jota, Elena, ¿eh? Sí, es estupendo, ¿eh? Manuel de Pamplona la cantaba Manuel Sánchez Aguado de Murchante, Uh-huh. y es una interpretación muy chula. Qué bien. Están qué bien. ahí tomando un cas de naranja, un cas de limón. Ah, ¿sí? Se les ve ahí en el vídeo. Y canta las dos hermanas, los tres hermanos, Cristina Sota, Elena Sota y su hermano pequeño, Iván, creo que es el hermano pequeño. Los hermanos Sota con la De jota. Tafalla. Y bueno, también hay que recordar a la Escuela de Jota Siravia, que actuó en el Centro de Día de Berriozar, al grupo Sabor Navarro, que interpretaron la Misa Navarra de Fiestas, y hubo un recital también en Santa María de Barañáin. La misa que está compuesta por los tres jesuitas,
el padre Antoñanzas, el padre Martínez Arrechea y el padre Ordóñez. La Escuela de Jotas de Fitero, que actúa en el balneario de Fitero. La Escuela de Jotas de Mendavia, jornadas de grupos artísticos de Mendavia. La Escuela Navarra de Jotas en fiestas del barrio de la Chantrea. El día pasado. Escuela de J. Raimundo Lanas, misa navarra en la Catedral de Tudela por el 22º las jornadas de la exaltación y fiestas de la verdura en Tudela. Esto fue, O sea, el número 22. esto fue ayer, el día 2 de mayo. 2 de mayo. El 22, eso, las jornadas 22ª, eso. Jornadas de la exaltación y fiestas de la verdura. Estampa Navarra en Arizala y Asociación de Joteros y Joteras de Calahorra tuvieron ronda de jotas por los bares. Ay, madre mía, por los bares, con motivo de las jornadas de las verduras en Calahorra. Ay, lo de los bares me pierde mucho a mí esto. Joteros también en Cordovilla, Voces del Ebro en Santurdejo, La Rioja, y Alegría Rivera, el Día del Espárrago en Mendavia. Eso han sido los grupos ya pues que comienza la temporada, digamos. También quiero recordar a este señor que se llama Tomás Serviti Caballero, homenajeado por sorpresa en Leiza, que tuvieron la fiesta del acordeón. Es un niño que pedaleaba los domingos para ir a aprender música a Hernani. Y le hicieron, el otro día le hicieron, hace unos días, le hicieron un homenaje, pues esto, como decano del acordeón en Leiza. Interpretaron el Agur, Suberoa, todo eso. Luego hubo calejira, pasacalles, hubo también comida en el colegio público y por la tarde por los bares también pasacalles. Y otra noticia fue que me gustó mucho, que me resultó curiosa, que la sobrina de López Portillo, lo leí en el Diario Navarra, revive en Caparroso la mítica visita del año 1977. María Pilar Galindo acompañó a su tío, el expresidente de México, José López Portillo, en su viaje hace 49 años al pueblo de sus ancestros y que regresó con 2 nietos. Y esta señora, Pilar Galindo, fue curioso porque esta historia, yo era muy niña y no lo recuerdo, pero es que el padre Ordóñez participó mucho en esta fiesta, incluso guarda fotos. El año 1977, como la visita del presidente de México, despidiéndose del pueblo de Caparroso, unas fotos de Zubieta y Retegui, aquellos famosos fotógrafos de Navarra, y resulta que hasta hubo una composición dedicado, porque ella dice, hubo jotas, ella claro no recuerda quiénes eran los que cantaban, pero yo le recordaré que son el grupo Los Tres de Navarra y Puri, son Julio Sánchez, Puri Acosta, Emilio Ramírez, etcétera, etcétera. Y claro, su tío López Portillo, que fue presidente de México, descendía de Caparroso, y que el padre Ordóñez, entre otros historiadores y demás, pues organizaron una fiesta ese día del año 1977. Yo creo que es hacia mayo, por ahí. No, el 15 de octubre, perdón, no es en mayo. Es que, claro, va en manga corta, se ve que estaba bueno. El tiempo en octubre estaba bueno, no sé, estaba bien. Y bueno, fue el 15 de octubre del año 1977. Se hablaba de calles engalanadas de la banda. Hubo actuaciones de joteros, mariachis, y digo, mira, los joteros son ellos. Y luego dando una vuelta... Claro, ya sabes que Caparroso tiene la ermita de Santa Fe, en fin, luego es una maravilla. Luego también el otro día celebraron en Caparroso San Marcos, la fiesta de San Marcos con pan y queso que se reparte en la ermita de la Virgen del Soto. Y resulta que miro por internet y veo que Antonio Casanova y en YouTube se había grabado esto, que es un corrido de Caparroso compuesto por Joaquín Zabalza de los Iruñaco y Vicente Gainza, que era también otro poeta pamplonés. Su hija vive en la calle Mayor, somos vecinas. Y me hace mucha gracia el estribillo. Ermita de Santa Fe, acuérdate de nosotros cuando no tengas que hacer. Santo Cristo de Caparroso, ermita de Santa Fe. Acuérdate de nosotros cuando no tengas que hacer. Uh-huh. y digo, mira, lo podemos escuchar. Sí, lo vamos a escucharlo. Así que ese corrido de Caparroso cantan Los Tres de Navarra y Puri y está compuesto por Joaquín Zabalza de los Iruñaco y Vicente Gainza. Y la verdad es que es un precioso corrido mexicano
mexicano, a ritmo de mexicano, a ritmo de música mexicana, de corrido, y digo, mira, esto sería estupendo para los grupos emergentes estos de folclore que recuperaran estas canciones dedicadas a Caparroso y la zona media, porque a veces tenemos tanto repertorio que no sabemos qué elegir, pero un poco por educar al público, que a mí me gusta también eso. Mira, vamos a cantar esto, no lo conoce nadie o no se acuerdan, pero es muy bueno que quizá refrescar la memoria. Pues estupendo. Así que escuchamos Corrido de Caparroso por medio de los Tres de Navarra y Puri. Piedras blancas de la ribera, buenos vinos en sus bodegas, cuna de ilustres viajeros que llegan a ser primeros. Caparroso, Caparroso, sentimiento y corazón, ven a arrojar tus penas por el puente al Aragón. ¡Opa la alegría de la ribera! ¡Opa, Caparroso! Parroquia de Santa Fe, Santo Cristo de Caparroso, parroquia de Santa Fe, acuérdate de nosotros cuando no tengas que hacer, acuérdate de nosotros cuando no tengas que hacer. Qué buena mesa, tiernos espárragos con mayonesa. ¡Qué buena mesa! Cordero asado, qué buena mesa. Ándele ya, ven a almorzar, pura capote para desayunar. Ándele ya, ¿dónde vas pues? En Caparroso se baila después. Ándele ya, ven otra vez, ajos picados en un alquiler. Ándele ya, ¿dónde vas pues? En Caparroso se quedan tus pies. México lindo. Nos vemos ya, ahorita sí, carnaval, puede que sí. Nos vemos ya, ahorita voy, gran amistad, Rivero soy. Elena, vamos otra vez a Ujue, me parece. Sí, es por recordar quiénes participaron en la primera romería, como fueron los de Tafalla, los de Pitillas, los de Beire, Santa Cara y Murillo el Fruto, que quede bien claro. Que quede bien Porque claro. si no, nos dejamos a alguien y Dicho adiós. está, ¿no? Eso. ¿Mm? Y bueno, luego volvemos con Murillo el Fruto, pero antes hemos de recordar a Beatriz Bernal y Nacho del Río, junto con Montserrat Martí, que es la hija de Montserrat Caballé, hija de Bernabé Martí y de Montserrat Caballé, que en el Teatro Real de Madrid organizaron la gran fiesta de la Jota el día 26 de abril en el Teatro Real como gran zarzuela y grandes de la Jota. Debió estar aquello fantástico. No he leído mucho por internet, pero bueno, lo que he leído está estupendo. Y hay que recordar también los grupos de danzas, Duguna y Danzantes de San Lorenzo, que organizaron unos bailes en recuerdo de los danzarios fallecidos. También hubo danza, el Día de la Danza en Estella. Y la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya, que cumple 40 años de su fundación. Casi nada la de alumnos que han pasado por allí, como son casi 10.000 alumnos. 10.000 alumnos, Sí, casi ahí nada. estudié yo piano, sí, con Lourdes Ugalde y demás, y conozco a Rosa Micheo, que fue segunda directora del centro, y esta fue también profesora del Conservatorio Pablo Sarasate, y me hizo ilusión cuando lo vi en el periódico, digo, mira, qué majos todos. 40 años, de 4 décadas de la cantera musical para 10.000 alumnos. El Ayuntamiento de Pamplona recibía a los directores, fueron agasajados, tal, un homenaje y tal. Y bueno, nos vamos a Murillo el Fruto, porque allí nació Felicio Murillo. Y es que el día pasado, bueno, tiene dos composiciones, una que se presentó en la iglesia de Cordovilla, con joteros como Cristina Garcés y demás, y la música, unas jotas que también las compone Javier Carrasco.
Carricas. Y esto el otro día, el grupo Canciones de Siempre, que son de Barañáin, con su directora Pili Álvarez, interpretaron una jota muy bonita de Javier Carricas, la música, y la letra de Felicio Murillo, que dice así: legado de gran valor, el sol, los bosques, los mares, que le dan vida a la tierra y son sus firmes pilares. Ole. Y claro, lo veo también por internet y digo, ay, pues mira, vamos a escucharla. Hombre, porque aquí todo se escucha, Aquí ¿verdad? coges, pinchas. Pincho y venga, adentro, ¿Cómo me gustan ¿no? las redes sociales? Adentro. Sí, no, está muy bien. Esto de las redes sociales bien trabajadas, bien estudiadas. Claro, y bien... claro. Sí, muy bien. Pero es estupendo. Así por que, ello. ¿te parece que lo escuchemos? Estupendo. Ahora vamos a escuchar pues al grupo, grupo de Canciones de Siempre, que lo dirige Pili Álvarez, es de Falces. De Falces. De Falces, del pueblo La tierra de los ajos. la villa de Falces, la tierra de los ajos, del Pilón, de la Virgen de Nieva. Bueno, Y ya sabes quién tantas cosas, Y ¿verdad? sabes quién nació allí también, el universal saxofonista llamado Pedro Iturralde. Iturralde. Eso, Falces es mucho Falces. Bueno, Así que con ella vamos a escuchar esta jota que dice legado de gran valor. fenomenal, Elena. Nos vamos a hablar de Burgui desde las Almadías Pues, y de esas cosas que es que se dan por el Roncal. hay una sola jota que habla de los almadieros, que Ah, es sí. la del maestro Lizarraga. Ujú. Sin los golpes de las hachas hay silencio en el Irati, que es el Irati es el río. Los valientes almadieros por el río ya no bajan. Y es muy bonita y se canta mucho. La del Irati, decimos en el argot jotero, decimos, voy a cantar la del Irati. ¿Cuál es esa? Pues hay silencio. Entonces hemos revisado un poco la fonoteca y claro, no sé distinguir quiénes son los intérpretes. Las intérpretes, no me atrevo a Son decir. femeninas. Son chicas. Así. Y claro, esto viene a cuento porque el alumnado y profesorado del Centro de Formación Profesional Don Ivane ha unido fuerzas con la Asociación de Almadieros en un proyecto que ha configurado paso a paso una nueva almadía de la capital navarra bajó por el río Esca el día 2 de mayo y además elaboraron un nuevo traje de almadiera. Y es un proyecto pues que, como decimos, con ese nuevo traje han unido fuerzas y bueno, los alumnos están muy contentos. O sea, me parece una idea estupenda. De forma paralela al alumnado también elaboraron unas almadía bordada y se calza con alpargatas. Hemos aprendido a patronar, a bordar. Ha sido un resultado muy, muy bonito. Así que enhorabuena a este centro de formación profesional Don Ivane de Pamplona, que ha elaborado una nueva almadía. Y Segura pues te lleva a Coldo Silvetti, presidente de la Asociación de Almadieros, en el cierre del proyecto Suresca, y avanzada que una de las dos almadías de oro de 2026 homenajeará a Don Ivane, a este centro de formación profesional, y la otra almadía de oro es para la Asociación de Navateros del Sobrar B.
Ay, hijo, que no sé. Que no te sale, ¿no? Es que claro, no conozco yo muy bien esto. Pero bueno, de ambos podrá bajar un representante montado en las Almadías. Qué gracia, sí, porque bajan desde... Es todo un... lo vemos luego por televisión y en periódicos y demás. Es muy curioso. Y los profesores Aingeru Zabaleta y Carlota Las Palas agradecieron el detalle y pusieron en valor el proyecto. Qué estupendo. Solían contarme en Caparroso, la señora Esperanza, no recuerdo ahora su apellido, que ella veía, bajando también por el Aragón, que recordaba, creo que es el Aragón, el que baja por el río Aragón de Caparroso, creo, No sé, a ver si algún oyente nos lo comenta. Que te has equivocado, que no es, que es el Árgano, pero creo que es el Aragón. Y aquellos fornidos almadieros, claro, se alojaban, tenían que descansar, y se alojaban en casas de Caparroso, y luego continuaban en río abajo su camino hacia Zaragoza. Qué bien. Y lo solía contar, además me lo contaba siempre con como muy interesante, ¿no? Como un cuento. ¿Cómo serían aquellos almadieros? ¡Ay, qué vida más dura, por Dios! Río abajo. Tenía que ser súper duro. La humedad, el agua. Sí. Y bueno, ya nos vamos a Pamplona porque el 5 de mayo, martes, la Misa de la Escalera de San Fermín, que en esta ocasión, el 5 de mayo, martes, homenajeará a la Coral Santiago y también con el recuerdo de Joaquín Madurga, 50 años de la Jota a San Fermín. Jota que se estrenó el 7 de julio del 77 en la Plaza del Consejo de Pamplona. Así leía yo de Navarra el año 2001. Pero bueno, es un homenaje, 50 años de la Jota a San Fermín, de la Plaza del Consejo Real en Pamplona. Esto será el 5 de mayo. Muy bien. Entonces, como la Jota de las Almadías casi no la escuchamos, hoy, esta vez que nos perdone San Fermín, y nos vamos con las Almadías. O sea, nos vamos de un sitio a otro porque sí, que me nos toca, perdone ¿no? a San Fermín, que nos perdone San Fermín por una vez, que no le vamos a recordar tanto con la Jota, sino que vamos a escuchar esta Jota tan bonita del maestro José Luis Lizárraga de Añorbe, que cantan esas chicas que no sé quiénes son, y dicen: sin los golpes de las hachas hay silencio en el Irati, los valientes almadieros por el río ya no bajan. Y con ello nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, Pues Elena. hasta mediados de mayo, y ya nada, fíjate, ya estamos en mayo. Bienvenido sea. Eso es. Regando cañadas. Bienvenido sea, regando cañadas, cazando doncellas. Bueno, pues Elena, hasta dentro de 2 semanas. Adiós, buenas noches. Buenas noches, adiós. Si los golpes de las hachas hay silencio en el Irati, si los golpes de las hachas los valientes almaderos por el río ya no bajan, por el río ya no bajan. Hay silencio en el Irati. Manda tus preguntas y sugerencias a navarra@radiomaria.es. Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray. Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Contamos hoy también con la presencia, la ayuda de nuestro querido amigo y compañero Javier de Abajo, que empezó con nosotros este programa y de vez en cuando se asoma por aquí. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Fernando, ya lo saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en tradiciones, costumbres, historia de Navarra, y hoy viene para hablarnos del Día de la Almadía que este año se ha celebrado el pasado sábado
sábado 2 de mayo en la localidad navarra de Burgui, ¿no, Fernando? Efectivamente. Estamos ante una fiesta de interés turístico nacional que tiene lugar todos los años por estas fechas y que consiste en el descenso de varias almadías por el río Esca durante un recorrido que termina en el puente medieval de la localidad navarra de Burgui, tras lo que se conoce como el Salto de la Presa. El descenso de las almadías se complementa cada edición con una serie de actos culturales, deportivos o folclóricos como exposiciones, actuaciones musicales, danzas, ferias de artesanía, comida popular, proyecciones audiovisuales, teatro, deporte rural, bailables, y en cada una de las ediciones se rinde homenaje con la entrega de la Almadía de Oro a diversas personalidades e instituciones del mundo de la cultura, el deporte o las ciencias. El Día de la Almadía, que como decimos este año se ha celebrado este sábado 2 de mayo, se ha convertido en una de las tradiciones populares más concurridas de Navarra. Pero cuéntanos, Fernando, ¿qué es una almadía? Bueno, una almadía, para que nuestros oyentes lo puedan entender bien, es palabra árabe. Almadía significa balsa, y es una balsa de madera hecha con troncos atados con ataduras vegetales, y se agrupan los troncos de tal forma que se crean tramos, y esos tramos, normalmente una almadía pues suele tener 2, 3, 4 tramos, depende por dónde vaya navegando en ese momento. ¿Por qué existen las almadías? Bueno, las almadías es una forma, es decir, en este caso pues el Valle de Roncal, el Pirineo en general, vamos a hablar del Pirineo en su globalidad, ha tenido siempre una riqueza forestal extraordinaria. Es decir, eran realmente ricos, pero no servía de nada porque la madera no se podía sacar de ahí. No había caminos, es decir, por esas foces, por esas gargantas tan estrechas, no se podía sacar la madera. Los caminos que había eran caminos de herradura, justo podía andar alguna caballería, como mucho. Y en este caso, pues la solución fue sacarlas por vía fluvial. Es decir, toda esa riqueza forestal, con esos troncos se creaban las balsas, y las propias balsas eran las que con los almadieros navegando sobre ellas y utilizando remos, pues les permitían, les hacían salir por esas foces, por esas gargantas, hasta los cauces ya más normales, donde era más fácil navegar y en donde se iban uniendo unas a otras, unas almadías a otras, hasta formar largas balsas. De alguna manera se puede decir que las almadías es una forma de transportar la madera, ¿no?, de un lugar a otro. Exacto, pero no solamente lo que es madera en sí, propiamente, sino que generalmente solían ser piezas ya labradas. Es decir, cuando vemos una almadía navegar, lo que estamos viendo realmente son vigas para la construcción. Es decir, no va un tronco redondo allí, sino que antes de formarse la almadía, antes de atarse, ya se ha cuadrado con el hacha. Son troncos prácticamente cuadrados que en la punta se les hace, pues eso, algo se escarba, que se llama, se les va haciendo un poco de punta para que no choquen en las rocas. Y luego también pues que naveguen de esa forma un poco mejor, que sea mejor, sea más fácil poder juntarlos y demás. Se le ha quitado ya la tosquedad natural de la corteza y eso, y entonces pueden juntarse mucho mejor, ¿no? Así es. Normalmente es decir, el proceso normal de construcción de una almadía empieza por señalizar los troncos, luego lo que se llama batir la madera, es decir, cortar los troncos, después destajarlos, es decir, quitar las tajas, las ramas, después descortezar, y ya después con una especie de tiralíneas, que son digamos con cordeles manchados con carbón, se hacen unas líneas y con el hacha se van cuadrando los troncos, de tal manera que luego esos troncos se van uniendo. Es decir, los tramos de las almadías suelen tener unos nombres, son los docenes, catorcenes, en fin, es una terminología que lo que indica es el número de troncos que tiene un tramo. Es decir, o es de 12 o es de 14, depende del grosor de cada tronco y de la utilidad que vaya a tener. Con la palabra tramo, ¿a qué te estás refiriendo? Tramo, pues es un grupo generalmente de 12 troncos unidos entre sí en las puntas con ataduras vegetales, y que luego ese grupo de 12 troncos se une a otro grupo de otros 12, es decir, a otro tramo,
y al final con eso ya formas una almadía. Normalmente una almadía, ¿cuántos tramos suele...? Bueno, pues para salir de los valles pirenaicos suelen ser como mucho 3, 4 tramos como mucho. Depende también de la longitud. Había veces en que había pedidos, por ejemplo, pues de la Armada, con lo cual quiere decir que había que utilizar ya era para mástiles, con lo cual la longitud de los troncos era muy superior. Entonces estamos hablando de 2 tramos. Hay que tener en cuenta que hay pasos muy angostos, en donde es muy difícil manejar una almadía, y esas balsas que decimos tienen que tener como mínimo un remo atrás y un remo adelante, para poder manejarlas. ¿Desde cuándo y hasta cuándo existen las almadías? Bueno, realmente no se sabe desde cuándo. Sí que es cierto que en Navarra, por lo menos, desde el siglo XIV ya aparecen documentadas. En este caso son las almadías aragonesas, las almadías del Valle de Hecho y el Valle de Ansó, cómo entraban al reino de Navarra por el río Aragón, cerca ya de lo que es por la localidad de Yesa, hacia Sangüesa. Y ya enseguida, poco después, aparecen también documentadas en el propio Reino de Navarra, tanto en lo que es el Valle de Roncal, fundamentalmente, después también en menor medida en el Valle de Salazar, incluso ocasionalmente en el Valle de Aezcua. Hay que tener en cuenta que recorren Navarra de norte a sur, es decir, desde el Valle de Roncal, es decir, desde el río Esca o desde el río Irati, van a unirse al río Aragón, y del río Aragón finalmente va a unirse al río Ebro, y de esa manera pues podían llegar, como llegaban en muchos casos, no solamente hasta Zaragoza, sino hasta Tortosa. ¿Siguen existiendo las almadías? Bueno, las almadías al final, es decir, estamos hablando de un sistema de transporte de madera con un riesgo muy elevado de transporte, y que al final pierde sentido en la medida que se van creando las carreteras y en la medida que van apareciendo los vehículos. Es decir, ahora tenemos camiones, que un camión pues te lleva lo que antes eran pues 4 o 5 almadías perfectamente, en menos tiempo, sin tanto riesgo, sin tanto costo. Y bueno, pues y luego, para que nada faltase, es decir, cuando las almadías de alguna manera digamos que ya agonizaban, pues viene cuando en el año 52 se crea la presa del pantano de Yesa, con lo cual ya es el cierre definitivo de la posibilidad de almadear por los ríos navarros. Sí, por lo menos hasta el Ebro. Al Ebro ya es imposible llegar, porque la presa sobre el Aragón ya lo ha cortado. Así es. Al final el Ebro es ese río ancho, es como una autopista, que es la que permite unir unas cuantas almadías, y bueno, pues puedes tener almadías de 10 tramos, por ejemplo, que son perfectamente manejables, con lo cual ahí se reduce el costo. Es decir, los que habían bajado a bordo de las almadías, pues toda esa gente se vuelve otra vez para el valle, donde hace falta buena mano de obra, y de esa manera 2-3 personas pueden manejar pues un volumen de troncos muy muy considerable. Es muy curiosa la indumentaria del almadiero, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en este caso el almadiero roncalés pues viste la indumentaria tradicional del valle, pero sé que me preguntas por algo. Estamos hablando de los espalderos. Los almadieros, como los pastores, si por algo se caracterizaban era por ese tipo de indumentaria. Es decir, estamos hablando de vestirse con pieles, igual que hacía el hombre primitivo. Es decir, no ha habido una evolución en ese sentido. El espaldero incluso hoy se sigue usando. Es decir, no existe. El espaldero es piel curtida de cabra, de choto, el macho cabrío, bien curtido, y de tal manera que se hace, pues se adapta ergonómicamente al cuerpo humano y se ata por delante con unos correjas, es decir, cubre la espalda. Incluso los pastores llevaban antes el delantero, y que les cubría pues hasta las rodillas. De tal manera que a día de hoy, con todos los adelantos que hay, seguimos sin encontrar una prenda que cubra también y proteja también al cuerpo humano como es el espaldero de los pastores y de los almadieros. Y para que nada faltase tampoco, luego está el sombrero. El sombrero era un sombrero de fieltro negro muy recio, que era totalmente impermeable, hasta el punto de que ellos mismos lo utilizaban muchas veces para beber agua. Es decir, lo metían en el río, cogían agua y ahí tenían el agua dentro del sombrero, no filtraba. Cuéntanos un poquito en qué consiste este día. Bueno, pues mira, en el año 96 se dio el paso, pues además de crear una asociación cultural de almadieros, pues a través de ella se dio el paso de hacer un homenaje anual, que es el Día de la Almadía,
un homenaje anual a todos esos antepasados que durante siglos y siglos y siglos se han dedicado a dar salida a toda la riqueza forestal del valle, con la consiguiente repercusión de beneficio económico para el valle y de bienestar. Se reconoce además, no solamente es un homenaje, sino que se reconoce una forma de vida dura, difícil, muy difícil, que nadie piense cuando las vemos, qué bonito bajar por el río. Es algo muy difícil, es algo muy duro, y no es lo mismo verlo unos minutos y recrearlo durante unos minutos que entender que eso es una forma de vida. Que las personas se dedicaban a eso y que dedicaban buena parte de su vida a navegar sobre esos ríos, y morían cantidad de personas. ¿Morían? Morían, sí. Y, aparte de morir, ¿cuál era la dureza del oficio? ¿En qué consistía? Algo tan sencillo como ir siempre con los pies húmedos, en unas temperaturas realmente frías. Ya con eso ya es considerable. Bueno, frías incluso de deshielo. Incluso de deshielo. Hay que tener en cuenta que, porque en estas fechas es cuando bajan las aguas que se dicen mayencas, es decir, de mayo, del deshielo de mayo. Es decir, ahora mismo en los montes del Valle de Roncal todavía tenemos unos metros de nieve arriba, en las partes altas, en los altos pastos, hay metros de nieve. Y ahora que está haciendo, ya empieza a hacer calor, se va derritiendo todo eso, entonces el río ya empieza a bajar crecido. Hay una duda que yo tengo, y es que el Día de las Almadías se celebra en una localidad navarra que se llama Burgui. ¿Por qué se celebra allí precisamente? Bueno, pues por algo muy sencillo. Primero, porque la Asociación Cultural de Almadieros tiene su sede en Burgui. Ese equipo de trabajo de personas que trabajan en torno al patrimonio de la cultura almadiera son en su mayoría de Burgui. Y lo segundo, porque Burgui es esa localidad dentro del Valle de Roncal donde se mantiene un tramo adaptado, un tramo limpio. Antiguamente se dedicaban a limpiarlo pues quitando rocas, con dinamita, y de muchas formas se limpiaba el río para que pudiera ser navegable. Entonces Burgui mantiene un tramo navegable, y además de ello, como cosa espectacular, pues tiene la presa de Burgui con su puerto, es decir, una rampa alargada en donde hay que tener la puntería cuando vas navegando río abajo de encauzar la almadía con el remo poco a poco a que vaya exactamente a bajar por el puerto de la presa, y ese descenso es espectacular. Por eso miles de personas se amontonan ahí por todo el monte, en el puente que está enfrente, un puente medieval, se llena de gente para ver precisamente ese descenso del puerto de la presa de Burgui. Un poco para quien esté al día de estos deportes nuevos de riesgo que se hacen en ríos fuertes y caudalosos y demás, es la almadía una forma de rafting, se le llama, sí, muy antiguo, donde además el almadiero tenía que ir de pie. El almadero tiene que ir de pie, y sobre todo, es decir, están los punteros y los coderos. Los punteros son los que manejan la parte delantera de la almadía, y los coderos son los que en la parte de atrás van regulando también la dirección de la almadía. En este caso, un puntero, es decir, a nada que la almadía tenga un pequeño choque con una roca, automáticamente esa persona sale disparada hacia adelante. Y no solamente sale disparada hacia adelante, sino que va al agua y seguidamente le está pasando la almadía por encima. Es decir, no tiene posibilidad de salir. Es una trampa mortal. Por eso, bueno, pues es un riesgo importante. Fernando, tú eres almadiero de oro. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues en este caso la celebración del Día de la Almadía trae consigo el reconocimiento anual. Cada año se entregan 1 o 2 almadías de oro a personas o colectivos que se entiende que han tenido una aportación importante, o bien a la cultura almadiera, o bien a la cultura en general, o al deporte, o por razones humanitarias. Y pues me tocó a mí. Solamente queremos saber, ya para ir terminando, si tú has viajado en Almadía. Bueno, pues a mí me tocó, y bueno, pues me tocó también hacer historia. Es decir, el día que teníamos que bajar las almadías, el río había crecido varios metros, es decir, había habido una tormenta el día anterior impresionante, y fue imposible bajar las almadías, con lo cual pues todas esas miles de personas que habían acudido ahí pues se quedaron sin poder ver bajar las almadías. Todo el mundo entendía que era imposible, es decir, la presa había desaparecido porque el nivel del agua había subido de tal manera que era impracticable el río, y lo pudimos hacer pues una semana después, cuando el río nos concedió una pequeña tregua, y ahí sí que pude bajar, y bueno, pues un placer de dioses, vamos. En 2 palabras, cuéntanos la experiencia de cuando se pudo hacer.
2 palabras. Bueno, pues la sensación de ir, es decir, cuando antes de llegar al mismo pueblo de Burgui, esa soledad en el río, que vamos ahí varias personas encima de una almadía con las pieles, es decir, estás viviendo realmente lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, que al fin y al cabo yo soy de esa tierra, y es por ello que me dedico precisamente a historiar toda la vida y la cultura de las almadías, y bueno, pues lo estás viviendo ahí directamente. Pues nada, nos tenemos que ir ya. Hemos concluido nuestro tiempo. Gracias, Fernando Ugalde. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Noches. Navarra@radiomaria.es. Navarra, en Radio María. Nos vamos, volvemos el 18 de mayo. Hemos escuchado en este tiempo de Pascua la homilía por el Domingo de Resurrección pronunciada por el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Florencio Rosselló. Hemos tenido jotas con Elena Leache y nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Ugalde, nos ha hablado del Día de la Almadía que este año se ha celebrado el pasado sábado 2 de mayo. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa, pueden pedirlo en el 91 822 8010, 91 822 8010, o descargárselo de la web de Radio María en la sección podcast. Hasta dentro de 2 semanas, que sean felices. Muy buenas noches. Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.